En pleno siglo XXI, la sociedad intenta ser inclusiva no solamente con los animales, sino también con las personas que sufren algún tipo de trastorno. ¿Y adivina qué? Estas son las primeras en reventar cohetes o lanzar fuegos artificiales. ¿Pero qué tiene que ver la pirotecnia con ser inclusivo? No solamente se trata de ayudar a las personas o animales, también se trata de respeto, respetar que algunos animales o personas no toleran la bulla de la pirotecnia o cualquier tipo de ruido fuerte en esta sociedad. Pero así estamos, vivimos en una sociedad donde supuestamente somos inclusivos. Por eso en este video voy a dar mi punto de vista del por qué la pirotecnia debe desaparecer, no solamente porque genera ruido y contamina el ambiente, aunque viéndolo así eso ya serían suficientes argumentos para que se desaparezca por completo. Hace 2000 años en China, India y Egipto, la combustión para generar fuegos artificiales era dominada. Y en toda fiesta no podrían faltar los romanos, quienes dejaron escrituras de las noches nocturnas con el arte del fuego. Tras la caída del Imperio Romano, por un tiempo se libraron de ellos y la pirotecnia. Tiempo después renació en los siglos XI y XII con nuevas composiciones y mezclas que se mostraron públicamente, llegando a España y Francia, mejorándolo aún más por el francés Chettier, creando dos nuevos compuestos químicos. Todas estas escrituras se escribían en secreto, ya que pensaban que en manos equivocadas serían catastróficas. Aunque tiempo después todo el mundo lo supo, llegando a los comerciantes, uno específicamente llamado Marco Polo. Quien no lo sabe, era un comerciante entre Asia Central y China, que por motivos que me dio paja leer, llegó a Europa con cohetes, joyas y especias. Desde ahí las primeras festividades ya no fueron las mismas. Los perros, al momento de oír un ruido fuerte, que sería la pirotecnia o los truenos, pueden sufrir ansiedad, taquicardia, miedo descontrolado y en algunos casos la muerte. Hay algunos casos donde los perros no tienen miedo a los ruidos fuertes, pero esos son perros de caza u otros tipos de perro que controlan su nerviosismo. En cambio, en la mayoría, los perros pueden sufrir estrés postraumático. El neurocientífico Gregory Burns, especializado en el comportamiento canino, señala que algunos perros en su gran mayoría no tienen la capacidad de racionalizar su ansiedad y puede que sufra una forma más intensa y cruda de terror. Así que ya sabes, si tu perro o el perro de tu vecino tiene miedo frente a los ruidos fuertes, ve a la descripción. Hay algunos gatos que tienen miedo frente a los ruidos fuertes e incluso tienen más miedo que los perros. Los gatos tienen órganos sensoriales capaces de escuchar 3 veces mejor que los humanos e incluso tienen mejor visibilidad que nosotros. O el trastorno cerebral. Y si usted sigue reventando cohetes, déjame decirte que eres un inconsciente de mierda. El autismo o TEA es un trastorno del espectro autista, o sea, un trastorno neurobiológico que se desarrolla en los 3 primeros años de vida. Si quieres saber más, ve a la descripción. Un niño o adulto con este trastorno frente a un ruido fuerte puede reaccionar de diversas formas, pero los más frecuentes son la irritabilidad, agresividad, miedo descontrolado, llanto de forma continua, hasta incluso puede generarle pánico y crisis de ansiedad. Hasta llegan al punto de autolesionarse frente al miedo descontrolado de los ruidos fuertes.
Pero, ¿por qué ocurre esto? Los niños o adultos con TEA tienen alterado el procesamiento auditivo. Como tal, muchos de ellos tienen hipersensibilidad. Lo mismo ocurre a los niños o adultos con trastorno cerebral. Estar sometido a cantidad de cohetes constantemente hace que sus músculos se contraigan y experimenten fuertes espasmos musculares, ocasionándoles saltos y brincos. A veces es solo cuestión de preguntarse por qué estoy lanzando cohetes y te darás cuenta que eres un subnormal. Toma tiempo. Y recuerda, si quieres disfrutar estas festividades paganas, haz que los demás también disfruten.